Buenos días, Buenos días, profe. profe. Buenos días. Bueno. Fonseca Andrés Felipe. García Julián. Presente, profe. Ibarra Brigitte. Presente. Gianfranco. Lami. Molina. Brian. Buenos días, qué pena la demora. Lami. Por No, dos. Gianfranco. Y la mí también llegando. Presidente, profe. Molina. Listo. Parodi Andrés. Rodríguez Juan Felipe. Rodríguez, Serrano. Pulido Lisset. Presente. Serrano Useche. Luisa Fernanda. Jaime Johan y Pava Presente. Santiago. Presente, profe. Fonseca no ha llegado. Ahí ya llegó. Fonseca, Parodi, listo. Bueno, chicos, muy buenos días para todos nuevamente. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Un gusto saludarlos. El día de hoy, pues vamos a retomar en la parte en la que íbamos del tema de manejo de listas. Veníamos por acá, si mal no estoy. Sí, profe. Listo, entonces estábamos hablando que básicamente una lista está enlazada o contiene diferentes nodos, ¿cierto? Que un nodo siempre va a tener un estado de primero y ese nodo de estado primero es el que va a iniciar esa lista enlazada. En la imagen que les mostraba, entonces les decía que la lista enlazada, como la vemos aquí en el cuadro, tiene 4 nodos. Estos 4 nodos, la lista enlazada cuando inicia apunta al primer nodo, que es el que tiene el dato de 52. Un nodo tiene 2 características: el dato y el comportamiento que va a asumir. El dato o el campo para guardar el dato es donde está el número y por eso está dividido en 2 partes. Y el cuadrito más pequeño es el estado o el comportamiento que asume. Él puede ser puntero, ¿sí? Como lo vemos en este caso, o ser referencia. Y adicional también puede ser puntero de tipo null, que es cuando vemos el backslash.
Entonces, en este caso vemos que tenemos un nodo primero con un valor allí dentro de 52 y que está apuntando al siguiente nodo, que es el 41. Y adicional a ese nodo 41 también está apuntando a un nodo tercero, que es el que tiene un tipo de dato 2. Y ese nodo tercero tiene un sucesor, es decir, un nodo siguiente, que es el 123. A diferencia de los 3 hacia atrás, el nodo 123 es el último nodo y no tiene sucesor, es decir, ahí finaliza. Es por eso que al finalizar allí, apunta simplemente a nulo. Y si apunta a nulo, va a tener un backslash. ¿Hasta aquí dudas? ¿Hasta aquí dudas, chicos? No, señora. Listo. Entonces, la lista también tendrá un atributo largo. Ese atributo largo es decir que también puede ser de tipo long, no necesariamente tiene que ser int siempre. Y representa simplemente la cantidad de elementos que puede tener un nodo dentro de él. ¿Cómo se pueden acceder a los elementos de una lista? Entonces, para tener acceso a los elementos de una lista hay que hacer uso de los punteros. ¿Cuáles son los punteros? Entonces recuerden que cuando hablamos de puntero hablamos de estas flechitas que tenemos aquí y que cada nodo, teniendo en cuenta su condición, pues va a tener un sucesor o no va a tener ninguno. Entonces, se crea un puntero al primer nodo de la lista y se avanza por medio del atributo siguiente. ¿Cómo así? Ejemplo. Imaginemos que nosotros tenemos una lista enlazada que le colocamos de nombre lista, ¿sí? Pero ahí en esta lista enlazada, a diferencia del ejemplo anterior, vamos a guardar o almacenar datos de tipo string. Al almacenar datos de tipo string vamos a guardar nombres de personas. Si quisiéramos tener acceso al cuarto nombre almacenado, tendríamos que realizar lo siguiente. Primero, se debe crear un puntero al primero de la lista, es decir, siempre para iniciar una lista enlazada yo debo crear un puntero al primero. Segundo, se debe avanzar con el puntero hasta el cuarto nodo porque es el que quiero buscar. Y tercero, utilizar el contenido del nodo. El contenido del nodo, ¿qué tipo de contenido? ¿Ese contenido qué tipo de dato es? Long. No, Ajá. no. ¿Qué tipo de dato tiene ese contenido del nodo? Si dijimos que íbamos a guardar String. nombres de String, personas, string, muy sí. bien, string. Utilizar ese contenido del nodo para mostrar el resultado. Entonces aquí vemos que tenemos la lista enlazada, está el puntero al primer nodo, que dentro del primer nodo hay un string de nombre Juan, ¿cierto? Y este nodo apunta al primero, que es el que estoy viendo acá. Al apuntar al primero, simplemente el puntero, por inercia, apunta al siguiente, que es el segundo nodo que tiene guardado el nombre de Pedro. Si revisamos, dijimos que era cuál posición la que necesitábamos. La cuarta. Ok. Si miramos, tenemos, en el tercero tenemos a Pedro, en el segundo, perdón, tenemos a Pedro. Pero vemos que en su característica condición, él es un puntero siguiente. Por eso aquí debajito dice puntero igual a puntero punto siguiente. Siempre va a aparecer siguiente allí. Y salta al tercero. El tercero dice José, tiene el nombre de José, y su condición es que es puntero siguiente. Y encontramos el cuarto, que en el cuarto tenemos el nombre de Gonzalo. En teoría, este es el dato que vamos a necesitar y al tener el nombre de Gonzalo,
en la parte de la referencia, pues él va a continuar, ¿sí? Porque es digamos, su cadena. Pero en este momento, según lo que el ejemplo que yo les estoy indicando, ¿cuál dato sería el que tendríamos que mostrar? ¿Cómo? ¿Cuál dato sería el que tendríamos que mostrar? A Gonzalo. A Gonzalo, porque es que el que está en la cuarta posición, que es de tipo string. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno. Para esto entonces traemos un ejemplo. Este ejemplo siempre lo utilizo porque me parece que es de los más claros que hay para trabajar listas. El día de hoy vamos a trabajar con base a este ejemplo y este ejemplo va a ser el primer punto del taller que deben entregar en la sesión 12. Entonces, voy a explicarles fragmentos de líneas de código, vamos a irlos trabajando y continuamos poco a poco con el proceso. Entonces, inicialmente yo creo un proyecto de nombre lista. Y dentro de ese proyecto de nombre lista, tengo agregado un paquete que le coloqué el nombre de inicio. Ese nombre es aleatorio, eso no afecta en nada. Entonces, dentro de ese proyecto tengo mi main, ¿sí? El main va a ser lo último que yo voy a tocar. Va a ser lo último que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es crear los nodos, ¿cierto? Según el ejemplo que les estaba explicando, entonces yo lo que hago es agregar un Java class de nombre nodo. Y ese Java class de nombre nodo le voy a declarar los siguientes atributos. Tengo un atributo de nombre valor de tipo int y con la visibilidad privada. Y tengo, Profe, señorita, todavía se miran las diapositivas. ay, perdóname. ¿Ya ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora Yo sí, les, profe. les estaba diciendo que creé un proyecto de nombre lista y agregué un paquete de nombre inicio. Esos nombres ya saben que son aleatorios y no afectan en nada. Les estaba diciendo, ay, perdón, que tenemos un main, ¿cierto? Agregamos nuestro main Salud, normalito. profe. Gracias. Pero por ahora no le vamos a hacer nada a ese main, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con una clase normal de Java, una Java class, y le coloqué el nombre de nodo con la N mayúscula. Entonces, dentro de esa clase de nodo, tengo mi visibilidad de tipo privado, le estoy declarando dos atributos, ¿cierto? Uno de nombre valor y otro de nombre nodo siguiente. Este atributo de nodo siguiente es el que hace las veces de puntero, ¿sí? El puntero que veíamos allá. Entonces, él nos va a permitir pasar de un nodo a otro. Y también lo declaro con la propiedad o la visibilidad de privado. Creo dentro de esta clase mi método set de nombre public void, yo le coloqué el nombre de nodo y simplemente este proceso ustedes ya lo conocen. Yo le digo que mi primer nodo, que es siguiente, va a arrancar en nulo porque no tiene nada y que valor va a tener un valor inicial, valga la redundancia, de 0. Seguido de eso, entonces, ¿qué hago? Le voy a aplicar aplico o creo mi método get de nombre valor para que él me retorne el valor que está guardando en ese nodo en el que está trabajando. Y además de eso, le creo mi método set, que sería valor, le paso el parámetro de valor para que él envíe el valor que le vamos a ingresar en el main. Entonces, digamos que esta parte de set y get, ya ustedes están bastante familiarizados con él.
aquí es donde viene la novedad. Vamos a crear un método adicional que se va a llamar getSiguiente, y lo que hace referencia a este getSiguiente es a retornar el valor que tenga o a mostrarnos cuál es el nodo que sigue. Y el setSiguiente, entonces, simplemente lo que permite hacer es garantizar que efectivamente se hizo el proceso de pasar de un nodo al otro. Recuerden que set envía, get recibe y nos muestra. ¿Dudas, preguntas hasta aquí de esta primera clase? Chicos. No, profe. Está bien. Ahora no hay ninguna duda. Todo ha sido muy claro. Ok, perfecto. Listo, entonces vamos a iniciar a hacer esta parte que les estoy mencionando y me van avisando para irles bajando líneas de código. En teoría, yo sí quiero hacerles una pregunta. Según lo que hemos venido trabajando, primero va el get y luego el set, en el orden lógico. Sí, ¿no? Sí. ¿Seguro? No. No, a Primero set va y el luego set. get. Set y luego el get. Ah, Set ya. y get. Muy bien. Entonces, en teoría les debe quedar al revés. Primero el set y debajo el get. Sí, Lo porque, digo por pues, orden, ¿no? Más no porque si lo escribo de esta manera esté mal, sino que eso nos genera un orden en la estructura del código y poderlo entender mejor. O sea que se puede A escribir de las ver, dos formas. sí, no hay problema. Ah, ok. Entonces, venga, a ver, yo le paso para acá a los niños el set y aquí les dejo el... ¿Listo? ¿Ahora sí mejor? Luisa, Sí, señora profe. muy bien. A los niños, toda linda. Ya me siento como de su familia, profe. Listo, chicos. Miren, ya se los dejé. No hay el orden, ahí sí como dicen los profesores de matemática, el orden no afecta el resultado, simplemente es más para entender mejor el código y ver una lógica que yo primero debo enviar para después recibir. Es más por eso. ¿Listo? Listo, profe. Vale, vamos trabajando, por favor. Cualquier duda, saben que me van preguntando.
Profe, Dime. ¿será que puede bajar un poquito? Eso. Profe, ¿por qué no me reconoce el valor nodo? Mm, no sé, tendría que ver tu pantalla. Si quieres, termina de escribir y ya revisamos. A Ok, ver profe. qué puede Profe, o estar sea pasando. que, según lo que entendí, básicamente se hace como un poco de, no sé si lo grupo me corrige, como de Dime, no te encapsulamiento. entendí. Sí, se está aplicando también encapsulamiento. Sí, porque igual, Aquí como vemos un construimos primero poquito, la clase, entonces sí, yo, por lógica, se hace. sí, aquí vemos un poquito de todo. Profe, ¿le puede bajar un momentico donde dice siguiente? Dime, ¿Le podrías bajar hasta donde diga siguiente? ahí. Sí, señora, gracias. Bueno. Profe, ¿puedes bajar un poquito más? ¿O ahí acaba el programa?
Profe, Señor. es mi ahogo. ¿Listo? Ahí van las líneas de código y hasta ahí llega esa clase de tipo nodo. Entonces, esa clase nodo básicamente cumple la función de identificar cuál va a ser el nodo siguiente y que él haga su proceso por métodos get y set, así como de traer el valor que tiene en cada uno de sus nodos. ¿Listo? Hasta aquí dudas. ¿Quién era la persona que me decía que no le aparecía? No se lo No, estaba profe, viendo. es que me hacía falta crear la clase nodo. Ah, ok. Esta. No, más arriba, profe. La error está desde más arribita. ¿Esta? Sí, profe, eso. Ah, ok, perfecto. Listo, muy bien. Aquí vamos todos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? No, profe, es Listo. que es como que igual. Todo ha sido muy familiar. Encapsulamiento. Ok, entonces hasta aquí vamos bien. Ahora debemos hacer el proceso del trabajo con lista. Para el trabajo con lista, entonces ya vamos a tener los métodos que puede trabajar una lista. En este ejemplo que yo les estoy compartiendo, hay muchos, digamos, hay más métodos o acciones o operaciones. En este caso, dijimos que una clase tenía, ¿qué? Atributos y métodos. Esos métodos dijimos que eran funcionalidades. Entonces, dentro de esas funcionalidades que puede tener un método, pues vamos a encontrar las siguientes características dentro de un nodo, ¿sí? Entonces, en una lista enlazada yo puedo tener la opción de añadir o agregar un nuevo nodo, ¿sí? Para eso, entonces, ya en un momento vamos a ver en esa clase lista cómo sería el proceso. Entonces, lo primero que se hace es crear el nuevo nodo que se quiere agregar, ¿sí? Y lo segundo que se haría es agregar ese nodo, como ese nodo que se agrega iría en teoría al final, y al ir al final de la cadena de qué elemento tendría que lo controle. ¿Sería puntero o sería nulo? ¿Sería puntero o sería nulo? Nulo. Puntero, ¿no? Nulo. No, Nulo. nulo porque ya Ah, ok. Es nulo porque es termina. el último y el ahí termina. ¿Listo? Ah, listo. Entonces, así sería la función gráfica de cómo se añade o se agrega un nodo. Lo otro que podemos encontrar es el método de buscar información dentro de los nodos. Entonces, por ejemplo, aquí están buscando el valor 15.318.22K. Eso es un dato, ¿sí? En nuestra lista enlazada yo tengo 3 nodos. Estos 3 nodos, si revisan, el primero tiene un dato que es 15, 30, 381, 418, el otro es 16, 282, 101, el otro es 15, 318, 222. Y para eso, pues simplemente el valor de retorno, ¿sí? Él retorna el valor, o sea, él inicia a hacer el recorrido por cada nodo y retorna cuando coincide. Entonces, si miran en la parte de abajo, dice que no coincide y como no coincide, el puntero pasa al siguiente. Buscan el siguiente, como no coincide, pasa al siguiente. Busca el otro, que es el tercero. Como ahí está el dato, coincide y retorna el valor. ¿Listo? Hay otro que es el método de eliminar. Entonces, eliminar, suprimir, cualquiera de los conceptos que quieran manejar van enfocados a lo mismo. Entonces, vamos a eliminar el 11.121.712. Él hace el mismo proceso. Busca primero, busca en el primer nodo, busca en el segundo. Si no coincide, pasa al tercero. Como aquí coincide, él lo elimina. Entonces, ¿qué hace? Elimina este y salta al siguiente. ¿Listo?
¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta aquí de los 3 métodos comunes que podemos encontrar? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, en ese sentido vamos a continuar. Esos métodos entre nodos los vamos a ir ejecutando dentro de la clase lista, ¿sí? Entonces, dentro de la clase lista, vuelvo a tener mis atributos, ¿cierto? Y entonces creo nuevamente el nodo. En este caso, estamos arrancando o creando el nodo inicio. Profe, se sigue viendo las diapositivas. Listo, entonces tenemos que agregar una clase de nombre lista. En esa clase de nombre lista, entonces tenemos en visibilidad privada el nodo inicio, ¿sí? En este nodo inicio básicamente es el que va a arrancar la cadena, ¿sí? Es la cabeza de la cadena. Y debemos declararlo porque con él va a iniciar nuestra ejecución. Tenemos nuestro otro atributo que va a ser de tipo privado con un tipo de dato int de nombre tamaño. Ese nombre tamaño lo que nos va a permitir es identificar qué tamaño va a tener la lista.